Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, y dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos al capítulo 2, al cumplimiento de toda esa, hasta aquí todo es promesa. Capítulo 2, Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos ahora al capítulo 8. El Evangelio llegó a Samaria. Producto de la persecución, el Evangelio llegó a Samaria. Felipe era el predicador de esa evangelización. Y dice el versículo 12, 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Nótese, esto es importante. El Evangelio fue predicado en Samaria. Habían aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Aún el mago llamado Simón también hasta se había bautizado. Pero hacía falta algo más. Los apóstoles, la iglesia de Jerusalén, mandó a Pedro y a Juan a Samaria exclusivamente con la misión de orar por los creyentes de Samaria para que recibiesen el bautismo en el Espíritu Santo. Expresamente para eso fue que los mandaron. Porque, y este es un principio que debemos saber todos, la iglesia nació pentecostal. Su naturaleza es pentecostal y solo está bien cuando se mantiene pentecostal. La iglesia nació pentecostal. Su naturaleza es pentecostal y solo está bien cuando se mantiene pentecostal. Es lo que hemos venido leyendo. En el capítulo 10, siempre de los Hechos,
está el relato cuando los gentiles recibieron el evangelio en la casa de Cornelio. Y dice a partir del versículo 34, Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y miren lo que pasó mientras predicaba. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, pues los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Los de la circuncisión son los judíos, y ellos creían que el bautismo en el Espíritu Santo era solo de ellos. Ha sido un defecto siempre del mundo judío, que se han creído que todas las bendiciones espirituales que Dios tiene son para ellos. Y entonces Pedro fue con un grupo de judíos a la casa de Cornelio. Y Pedro comenzó a predicar y el Espíritu Santo lo interrumpió y se derramó sobre todos los presentes. Y hablaban en lenguas tal como en el día de Pentecostés. Y entonces los judíos, que no esperaban eso, ellos creían que eso era para ellos, dice que se quedaron atónitos, boquiabiertos, porque ellos no esperaban que sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y Pedro dice después que él bautizó a toda esa gente, porque él dice, si Dios tuvo a bien bautizarlos con el Espíritu Santo, ¿quién soy yo que les niegue el bautismo en agua? Procedió a bautizarlos, porque allí seguía Dios cumpliendo con su promesa. Pablo llega a Éfeso, capítulo 19 de Hechos. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso.
Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Aquí está la fraternidad de varones, señor presidente. La fraternidad de varones, recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo. Y a mí me gusta este pasaje porque los hombres siempre hemos sido más duros que las mujeres. Siempre hemos sido más duros que las mujeres, más rebeldes, más caprichosos, malcriados. Y por eso en el infierno van a haber más condenados varones que mujeres condenadas. Y en el cielo van a haber muchas más mujeres salvas que hombres salvos. Pero entonces, este culto de la fraternidad de varones, el apóstol Pablo viene, ora por ellos, después de explicarles la doctrina, ellos reciben el Espíritu Santo y son el inicio de la iglesia de Éfeso. También vamos allí a Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14. El versículo 18. En el versículo 18 dice Pablo: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Hablo en lenguas más que todos vosotros. Y el versículo 39 dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. No impidáis el hablar en lenguas. Y vamos a terminar leyendo Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Tiene solo 4 palabras. ¿Cómo dice? Leámoslo juntos. 5:19, perdón. 5:19. Primera de Tesalonicenses. Dice a la 1, a las 2 y a las 3. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Entonces, yo he estado sintiendo en mi corazón hablar de esto, porque como dije, el principio es, la iglesia nació pentecostal. La iglesia, su naturaleza es pentecostal. Y solo está bien cuando se mantiene pentecostal. Eso es necesario entenderlo. Y como dije, nosotros como Torre Fuerte somos pentecostales. Y somos pentecostales porque creemos en el bautismo en el Espíritu Santo, tal como se dio en el día de Pentecostés, con el hablar en lenguas. Y somos pentecostales porque pertenecemos a las Asambleas de Dios, que es una denominación pentecostal que comenzó con el avivamiento en la calle Azusa, en Texas, el
en 1906. La Asamblea de Dios se formó en 1914. Y la experiencia de los creyentes en aquella época, según el testimonio de ellos mismos, es que ellos todos pertenecían a las denominaciones existentes, bautistas, presbiterianos y las demás denominaciones que se autodenominaban no pentecostales. Así se decía, que no eran pentecostales. Y los creyentes primero decían, ¿cómo comenzó el avivamiento pentecostal? Los creyentes leían el libro de los Hechos y hacían comparación. Ese registro de la iglesia en sus primeros 30 años de vida, porque el libro de los Hechos registra los primeros 30 años de vida de la iglesia. Y entonces los hermanos decían, pero ¿qué está pasando? Nosotros, si somos la iglesia del libro de los Hechos, ¿por qué no ocurre entre nosotros lo que ocurría allá? Tenemos que volver a aquella condición, a aquel momento. Y entonces comenzaron a orar, grupos de oración por todos lados, oraban, buscaban a Dios. Y el Espíritu Santo comenzó a derramarse entre ellos. Y el avivamiento más fuerte fue en la calle Azusa, 1906. Y un gran derramamiento del Espíritu Santo, y ahí se formaron las denominaciones pentecostales. Como ya dije, la naturaleza, la iglesia nació pentecostal, su naturaleza es pentecostal, y solo está bien cuando se mantiene pentecostal. ¿En qué momento de la historia la iglesia dejó de ser pentecostal? Yo no tengo ningún registro al respecto, pero en un momento de la historia los hermanos dejaron de ser pentecostales y perdieron la fuerza, el empuje que da la presencia del Espíritu Santo. Fue por eso que en 1906 se dio ese gran avivamiento pentecostal. El Espíritu Santo comenzó a hacer las cosas como en el día de Pentecostés, como en Hechos capítulo 2. Y entonces allí se dio el gran mover espiritual que ha durado desde 1906 y particularmente las asambleas de Dios desde 1914 hasta nuestros días. La iglesia nació pentecostal, su naturaleza es pentecostal y solo está bien cuando se mantiene pentecostal. Debemos cobrar conciencia de esa verdad, porque la vida de la iglesia, quien la genera, es el Espíritu Santo. Si nosotros le decimos al Espíritu Santo, por favor, aparte, que es lo que la iglesia de Tesalónica había comenzado a hacer. Entonces Pablo les dice, no apaguéis al Espíritu. Le dice a la iglesia de Tesalónica, no apaguéis al Espíritu, porque la esencia de la iglesia está en el Espíritu Santo. Si dejamos al Espíritu Santo, entonces simplemente somos una religión más, un movimiento religioso más. Porque el que hace la diferencia es el Espíritu Santo. Particularmente en Nicaragua, cuya historia yo la conozco. Los fundadores de la iglesia evangélica en Nicaragua fueron los centroamericanos, la denominación esta que se llama centroamericana.
Ellos fundaron la primera iglesia en 1901. En 1901. Ahí fundaron la primera iglesia. Pero, a pesar de ser los fundadores de la iglesia evangélica y los que llevaron el evangelio primero a Nicaragua, 100 años después, uno de sus pastores me dice, nosotros, dice, lo más que somos 10,000 miembros, dice. 100 años después, los fundadores, los que llevaron el evangelio, 100 años después, dice, somos apenas 10,000 personas. Las Asambleas de Dios llegó en 1912, el primer misionero en 1912, y a esta altura los centroamericanos siguen siendo 10,000 personas. Las Asambleas de Dios somos 900,000. La gran diferencia, y la diferencia la ha hecho el Espíritu Santo, porque después llegaron los hermanos bautistas, como en 1918, y ellos fundaron hospitales, fundaron clínicas y otro montón de obras sociales, pero se enfocaron en eso y no en la salvación de la gente, no en el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, los hermanos predicaban el evangelio, desde luego, pero no tenían los resultados deseados, la salvación de la gente, porque nosotros podemos hacer cualquier bien humano que sea posible, cualquier instrumento de bienestar humano nosotros lo podemos promover, pero si no salvamos a la gente, estamos deficientes, porque lo que Dios quiere es la salvación de la gente, que la gente deje de ser ese pecador empedernido, sin Cristo y con conceptos religiosos nada más. Entonces, nosotros nos enfocamos en esa área, los pentecostales, y por eso somos más del 500% mayor que nuestros hermanos centroamericanos y bautistas. Y lo peor del caso es esto, o lo mejor del caso es esto: los predicadores, los pastores capaces, educados, con niveles académicos y teológicos, estaban entre los no pentecostales, están todavía entre los no pentecostales. Los pentecostales éramos los iletrados, los ignorantes, los atrasados. Nuestros mismos hermanos evangélicos nos llamaban así: ustedes los pentecostales son iletrados, son los locos, los atrasados, los enclaustrados. Pero los que llenamos a Nicaragua con el evangelio de Jesús fuimos los iletrados, los pentecostales. Somos los que, bajo la unción del Espíritu Santo, pudimos llenar a Nicaragua con el evangelio de Jesús. Hoy por hoy somos el 50% de la población nicaragüense, y todo porque el Espíritu Santo era nuestro impulsador, el que nos llenaba. Y aunque no, allá todavía tenemos hermanitos predicadores que con costo saben leer, todavía tenemos hermanitos que no saben hablar en público, y por eso, de eso se jactan, por ejemplo, la Iglesia Católica. Nosotros tenemos gente preparada académicamente, pero ¿de qué sirve toda esa preparación académica si no le llevas el verdadero mensaje del evangelio a la gente? Si no los guías al arrepentimiento, a la búsqueda de Dios, a la vida
en Cristo, tal como está señalada en la palabra. Y como dije, nuestros mismos hermanos evangélicos nos trataban así: iletrados, atrasados, ignorantes. Pero los ignorantes fuimos los que llenamos a Nicaragua con el Evangelio de Jesús. Y eso es verdad de Nicaragua y es verdad de todo Centroamérica y Latinoamérica. Las Asambleas de Dios somos la denominación evangélica más grande de toda Latinoamérica. ¿Y todo por qué? Por el accionar del Espíritu Santo, tal como ocurre en el libro de los Hechos. Los apóstoles no eran la gente más capaz. Pedro, un pescador, y todos los demás. Dice en una porción del libro de los Hechos que los fariseos, la gente preparada de aquel tiempo, ellos decían: pero si estos hombres no son nada, son iletrados, son atrasados, ¿cómo es posible que tengan tanto poder, que hagan tanta obra? Pero el que la hacía era el Espíritu Santo. Y el día que nosotros, como torre fuerte, nos olvidemos del Espíritu Santo, ese día nos acabamos. Aquí debemos permanecer bajo la unción del Espíritu Santo. Debemos permanecer buscando el bautismo en el Espíritu Santo. Debemos permanecer orando, ayunando, buscando a Dios, alabándole como se debe ser. ¿Quiénes son los que palmean las manos para cantar? Los pentecostales, tal como lo dicen los salmos. ¿Quiénes son los que alzan las manos y son expresivos en su adoración? Los pentecostales. ¿Quiénes son los que dicen amén, gloria a Dios, aleluya? Los pentecostales. ¿Quiénes son los que alaban y danzan y promueven la alabanza, la adoración a Dios? Los pentecostales. Nosotros debemos ser pentecostales. Pentecostales. Y ese fondo de nuestra naturaleza como iglesia pentecostal debemos mantenerla, porque de otro modo nunca vamos a crecer. De otro modo nunca vamos a vivir las experiencias del libro de los Hechos. Yo estaba pensando, ahorita que veníamos, la esposa del hermano Rigo, Xiomara, dijo que venía con fiebre. Y el hermano Rigo le dice: tómese una pastilla, y le dio el nombre, hermano Jesús. Y entonces él mismo dice: aunque primero es el nombre de Jesús, y primero es orar por ella, que Dios la sane. Si no se sana con oración por falta de fe, entonces que se tome la pastilla, porque tampoco en ese sentido somos anticuados, anticiencia. Pero lo primero es el nombre de Jesús. Orar creyendo en la obra de Dios. Entre quienes ha hecho Dios más milagros y maravillas, entre los pentecostales. ¿Por qué? Porque le creemos a Dios. Le creemos a Dios. Creemos que Dios puede hacer hoy tal como lo hizo ayer, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En consecuencia, debemos seguir creyendo en la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, para que nos llene de su Espíritu, para que haya más gente bautizada con el Espíritu Santo hablando en otras lenguas, para que haya más gente de fe con los dones espirituales que están ahí en Primera de Corintios, que el Espíritu Santo repartió entre nosotros para
llenarnos del poder de Dios y que seamos bendición en la sociedad a donde estamos. Oyendo el canal 17, como una sección de testimonios. Uno testificaba del que fue liberado de las drogas, y otra madre testificaba de que estaba declarada salió embarazada y estaba declarado muerto el feto, pero ella tenía ahí su niño chineando, porque dice: yo oré a Dios y Dios me dio este hijo. Y así otra cantidad de milagros. Hay que creerle a Dios, hay que tener fe, hay que predicar el evangelio de fe, porque Jesucristo es el mismo hoy que ayer y que lo será mañana. Hay que creer la palabra de Dios. Miren, hermanos, si Cristo tardara 1000 años más en venir, dentro de 1000 años se estará leyendo esta misma Biblia, porque eso no va a cambiar. Si Cristo tardara 1000 años más, dentro de 1000 años se estará leyendo esta misma Biblia. Hace 2000 años Cristo vino, y esa Biblia, aunque en ese tiempo estaba solo la parte del Antiguo Testamento, pero es la misma parte que está aquí hoy, 2000 años después. Entonces, hay que seguirle creyendo a Dios, hay que seguir orando, hay que seguir ayunando, hay que seguir buscando a Dios, buscando la presencia de Dios, hay que seguir buscando la unción del Espíritu Santo. Hay que seguir haciendo vigilias, retiros, seminarios, actividades que nos acerquen a Dios y que nos acerquen al Espíritu Santo, haciendo que Él se mueva gloriosamente entre nosotros. Así que mi propósito hoy al predicar es hacernos conciencia de volver a ser pentecostales, o de seguir siendo pentecostales y más pentecostales. Y más pentecostales, más comprometidos con el Espíritu Santo. Esa iglesia donde se le cree a Dios, donde hay milagros, maravillas, portentos que Dios hace y que solo Dios los puede hacer, producto de la fe nuestra en Él. Como dijo el Señor Jesús, o una porción de la palabra: ¿cuál es la fe que vence al mundo? Nuestra fe vence al mundo, pero para que esa fe sea poderosa, tenga sostén, fundamento, tiene que estar asistida por el Espíritu Santo. Así que sigamos siendo pentecostales, sigamos buscando el bautismo en el Espíritu Santo, sigamos alabando al Señor, como lo dice el libro de los Salmos, con trompetas, con salmos, con himnos, con címbalos resonantes, porque toda la creación le alaba, toda la creación. Y dice Job que toda la creación está consciente de que Dios, de quién es su creador, de que Dios es su creador. Pero nosotros, los seres humanos más duros, requerimos de la presencia del Espíritu Santo para tocarlos, para reprenderlos, para echar fuera los demonios y ataduras espirituales que estorban al ser humano. Así que, hermanos, sigamos siendo pentecostales.